A continuación pasamos a debatir la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, señor Rego Candamil, relativa a la aplicación de coeficientes reductores para la jubilación de las personas trabajadoras del sector de la extracción y transformación de la piedra, granito y pizarra principalmente, y el reconocimiento de la incapacidad permanente con el diagnóstico de la silicosis. Por el grupo autor de la iniciativa y para la defensa de la moción tiene la palabra el señor Rego Candamil. Grazas, señor presidente. A pasada semana trouxemos a este pleno unha interpelación dirixida á ministra de Inclusión, Seguranza Social e Migración relativa aos coeficientes reductores para a xubilación das persoas traballadoras do sector da extracción e a transformación de pedra, granito e lousa principalmente, e o recoñecemento da incapacidade permanente coa diagnose de silicose que afecta todo o Estado, mais fundamentalmente na Galiza, onde este é un sector de actividade relevante. Infelizmente, e a pesar das boas palabras por parte da ministra, non houbo compromisos concretos e, lóxicamente, nós defendemos hoxe unha moción con unha serie de puntos que creemos que debe ser aprobada por este Congreso, que debe ser tomada en conta, porque nos parece que son razoáveis e que son de absoluta xustiza. Lembrábamos que a silicose é un tipo de enfermidade caracterizada pola acumulación de pó nos pulmóns e a reacción do tecido en presenza dese pó. Trátase dun tipo de neumoconiose, dunha doenza pulmonar progresiva e irreversible causada pola inhalación prolongada de partículas de sílice e, por tanto, unha enfermidade debida á actividade laboral. Sobre isto non hai ninguna dúbida. E unha enfermidade cun pronóstico de curación casi imposible e cunha tendencia de agravación progresiva. Os traballadores e traballadoras das canteiras de pedra e da lousa están sometidos a unha situación profesional que en moitos casos deriva en doenza debido á inhalación de altas porcentaxes de sílice. Por tanto, é unha cuestión que debe ser abordada seriamente polas administracións públicas coa adopción de medidas urxentes. Por exemplo, no acceso á incapacidade permanente total, pois segundo establece o artigo 45 da Orde Ministerial de 15 de abril de 1969, que regula a aplicación do desenvolvemento de prestacións de invalidez do réxime da Seguridade Social, o primeiro grao de silicoses en enfermidade interrecorrente non é suficiente para o recoñecemento da incapacidade permanente e o BNG ten claro que debe serlo. Entre outras cousas, porque, segundo a regulación vixente, o traballador ou traballadora afectada tampouco pode continuar traballando nas mesmas condicións e debería ser trasladado a outro posto dentro da mesma empresa en que non exista o risco de inhalación para evitar a progresión da enfermidade, o que dificilmente pode acontecer nunha empresa dedicada á extracción ou transformación do granito ou a lousa, onde non existen postos de traballo non expostos ao pó. Por iso, resulta inxusto que unha persoa traballadora diagnosticada de silicose de primeiro grado non poida seguir traballando, de feito máis habitual é que sexa despedida e que non existindo un posto exento de pó, o empresario deba extinguir a relación por causas obxectivas, mais non teña acceso a esa incapacidade permanente e, por tanto, fica nunha situación clara de indefensión. Existe, ademais, unha ampla xurisprudencia e mesmo resolucións internas en que se insta a considerar a persoa traballadora nestes casos como inhabilitada para a súa profesión habitual e, por tanto, que debe proceder ao recoñecemento dunha incapacidade permanente total. Mais isto obriga ao traballador a ter que recorrer á vía xudicial para o seu recoñecemento. Esta sería, por tanto, a primeira das reclamacións, o recoñecemento da incapacidade aos traballadores diagnosticados de silicose sen necesidade de recorrer á vía xudicial e atendendo ao seu pronóstico evolutivo e á imposibilidade de atribuir outro posto de traballo libre de pó de sílice. Outros asuntos que afectan este colectivo que necesitan unha atención urxente é o referido
a asignación de coeficientes reductores da idade de xubilación adecuados ás persoas traballadoras deste sector. Porque a hora de aplicar os coeficientes reductores para a idade de xubilación, o sector de transformación e extracción de pedra, granito e mármore encóntrase con moitas reticencias e problemas por parte da Seguranza Social e, por este motivo, en moitas ocasións deben recorrer tamén a vía xudicial para obter ese dereito. Lembraba eu a semana pasada que en Lugo e Ourense xa é recoñecido por convenio colectivo a aplicación de coeficientes reductores no caso da lousa, porén, non están equiparados aos que se aplican na minería interior. No caso do granito, só se permite a aplicación no caso da extracción, mas non nas actividades relacionadas coa transformación do material en fábricas e marmoreiras, cando a exposición ambiental ao poder sílice é semellante, e os que se aplican seguen tamén sin equipararse aos da minería interior, o cal nos parece injusto. E máis, distintas sentenzas judiciais recoñeceron xa esa equiparación. E, no entanto, a Seguranza Social segue sen recoñecelo e sen iniciar os trámites de reforma normativa que permita a aplicación xeral. Por todo o exposto, esta moción do BNG insta ao Goberno a que adopte medidas e modificacións legislativas necesarias para dar solución a estes problemas, e nomeadamente para revisar os actuais coeficientes reductores asignados, de modo que, cando menos, equiparan a categoría de minería exterior cos da minoría interior, para estender aos traballadores e traballadoras de empresas de transformación de mineral a asignación de coeficientes reductores para a idade de xubilación, xa que os niveis de pó ruídos son similares aos da parte extractiva, para asignar dentro do sistema da Seguranza Social un código identificador das empresas que desenvolvan a súa actividade no sector da extracción e transformación de pedra, como o granito e a lousa, para que nos informe de vida laboral se identifiquen automáticamente esa actividade, de modo que o traballador acredite únicamente o posto de traballo desempeñado e non teña que acreditar a actividade da empresa a hora de efectuar o cálculo de idade de xubilación. E, por último, para recoñecer a situación de incapacidade permanente total ás persoas traballadoras diagnosticadas de silicose de primeiro grado, dando así solución á situación deses traballadores e traballadoras que non poden acceder a outro posto de traballo exento do risco de exposición á inhalación do pó silicótico dentro da mesma empresa. Chamo a que se tome en conta esta moción, porque creo que estamos atendendo unha situación de discriminación de traballadores e traballadoras que se ven expostos a unha situación de penosidade que afectan a súa saúde de maneira directa e que afectan a súa vida laboral e, por tanto, tamén que afectan as súas familias. É de xustiza, e nesa medida, cremos que esta moción debería sair adiante. Esperamos que así sexa. Moito obrigado. Muchas gracias. Para la defensa de las enmiendas formuladas por sus grupos intervienen por el Grupo Parlamentario Vox el señor Aizcorbe Torra. Señor presidente, muchas gracias. El señor Rego, en una tarde que ha empezado, en una tarde de nostálgicos del mayo del 68, como la de hoy, por lo de esta tarde es de Progres de nota alta, muy alta. Solo nos ha faltado una cita de Daniel Cohen, aquello de si nos prometen el paraíso lo rechazamos porque nosotros lo tomaremos. Y ya saben, ahora este señor ni regando lechugas. Como digo, el señor Rego nos trae una iniciativa interesante, importante, loable, que puede concernir a muchos afectados por la enfermedad pulmonar causada por inhalar polvo de sílice, conocida por todos como silicosis. Y decimos que es interesante hasta que el señor Rego sube a la tribuna, suelta su plática en peculiar gallego que nos tiene acostumbrados, dirigido a su parroquia para demostrar que es el mejor gallego de la Cámara, como si yo hablase en mi catalán nativo para demostrar lo propio como catalán, cosa que obvio, evidentemente, ante la ridiculez que teniendo un idioma común pierde su señoría también,
señor Rego, como otros, la oportunidad de dirigirse al pueblo español, a todo el pueblo español que representa, para que le entiendan en un tema importante, pues a ustedes les interesa más el envoltorio que el fondo. La iniciativa que se presenta se reduce a denunciar la realidad y los casos de silicosis que se han producido en una zona geográfica muy determinada, obviando los casos que se producen en toda España. Habida cuenta, nuevos procesos como en Andalucía, cuyo resurgir de la enfermedad desde los años 90 ha sido provocada fundamentalmente por exposiciones de sílice cristalina en la producción y transformación de los aglomerados o compactos de cuarzo, también conocidos como piedra artificial. Entonces, la problemática que nos encontramos en los dos puntos: se pretende aplicar los coeficientes reductores para la edad de jubilación a todos los trabajadores de la industria extractiva. Nos parece acertada, obviamente, por ser de justicia, sin aditivos y siendo muy cautos, no obstante, para evitar desmedida por aplicarse y equiparar inapropiadamente la exposición de los mineros y trabajadores del material tóxico con el contacto seguramente inexistente que tienen otros trabajadores de dichas empresas, industrias del sector. Y reconocer la situación de incapacidad permanente total a las personas trabajadoras diagnosticadas de silicosis de primer grado. Es una reivindicación que entendemos justa y sensata, pero se queda corta. Se queda corta por el ámbito objetivo y territorial que ya hemos citado, por su empecinamiento nacionalista y separatista, y no ver a lo amplio, señor Rego. No obstante, la reubicación de todas aquellas personas afectadas en la propia empresa u otras, habida cuenta sus capacidades, por los propios interesados afectados, debería ser una prioridad, y eso requiere políticas en tal sentido. Todo ello nos lleva a proponer un gran esfuerzo necesario, fundamental, en la prevención y en la adecuación de los medios para evitar que la enfermedad tenga lugar en estos lugares de trabajo de salubridad evidentemente peligrosos. ¿Y con qué problema nos encontramos, señor Rego? Pues lo sabe usted también, pues que ello dependerá de las distintas competencias en las comunidades autónomas. De ahí la necesidad de unificar la norma y saltar el evidente y constante inconveniente autonómico. En definitiva, la prevención es la clave. Muchos de los afectados no tienen como máximo deseo una paga subsidiada o prestaciones nuevas, sino sus pulmones sanos y un trabajo duradero. Y recordando aquellos versos de Quevedo, inspirado en Séneca en su libro quinto de Cuestiones Naturales, que recriminaba los trabajos en la mina, cuando decía: ¿no ves que a un mismo tiempo estás abriendo al metal puerta, a ti la sepultura? Pues en base a eso hemos presentado enmiendas a la propuesta presentada por usted, señor Rego, que recogen de forma básica los acuerdos de la Declaración de Granada, que estoy seguro conoce, pero nos tememos que el señor Rego está más pendiente de la gaita y la lira que del problema real que formalmente presenta esta tarde en este Congreso. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Garrido Jiménez. Muchas gracias, señor presidente. Diputadas, diputados, en el pleno de la semana pasada tuvimos la oportunidad de escuchar a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. La ministra Sáenz realizó un diagnóstico sobre la situación de los trabajadores que sufren silicosis, sobre el marco normativo para la aplicación de los coeficientes reductores por razón de actividad profesional y sobre el reconocimiento de la incapacidad permanente. Un problema, el de la silicosis, con especial incidencia en Galicia, además de otras regiones, como por ejemplo León. La silicosis es una enfermedad profesional de carácter irreversible y potencialmente mortal.
por lo que es necesario señalar, señor Rego, que nosotros también compartimos la necesidad de mejorar el tratamiento y la protección de los trabajadores afectados. Es una cuestión de justicia. Pero no es menos cierto que también tenemos la responsabilidad de mejorar los sistemas de prevención para evitar la aparición de nuevos casos. Los datos de nuevos casos señalan con claridad que queda mucho por hacer en materia de prevención. Debemos recordar, señor Rego, que esta responsabilidad corresponde principalmente a las empresas, que han de poner los medios técnicos y protocolos necesarios para proteger la salud de sus trabajadores, y a las comunidades autónomas. Son las comunidades autónomas las que ostentan competencias para la inspección en salud laboral y la capacidad sancionadora. Por desgracia, en ocasiones, solo las sanciones animan a implementar las medidas de protección necesarias. Desde hace más de una década es la Comunidad Autónoma de Galicia donde más casos nuevos de silicosis se registran al año, entre un 33 y un 47% de los nuevos casos anuales detectados en todo el país. Estamos ante un problema grave en origen que no se soluciona con la jubilación anticipada de trabajadores enfermos de por vida o con la incapacidad permanente. El abandono prematuro de la vida laboral debe combatirse en todos los ámbitos por motivos evidentes. En primer lugar, por supuesto, por la salud de las personas que trabajan, por sus familias y por la propia actividad económica. Y este punto es especialmente relevante ponerlo de manifiesto. Ningún trabajador debería tener que decidir entre su trabajo y su salud. La mayor virtud que puede tener una norma es que ésta sea fruto del consenso a través del diálogo social y del acuerdo mayoritario de esta Cámara. El Gobierno, en el ámbito de la seguridad social, ha afrontado reformas de gran calado en la pasada legislatura, siguiendo este método, y así va a continuar siendo en este nuevo periodo legislativo. Las recomendaciones del Pacto de Toledo, aprobadas ampliamente por las Cortes, pusieron de manifiesto la necesidad de mejorar el marco normativo para favorecer la identificación de aquellos trabajadores y trabajadoras que realicen actividades caracterizadas por la especial penosidad, peligrosidad o insalubridad en cualquier industria. Esta recomendación quedó plasmada en la Ley 21/2021 de garantía de poder adquisitivo de las pensiones, resultado del cual se está procediendo a la adaptación del marco regulador establecido en el posterior Real Decreto, estando pendiente de información y audiencia pública. El objetivo de esta reforma es que se mejore el cumplimiento de la función de proteger a quienes sufren trabajos que tienen consecuencias negativas en su salud y, por tanto, ven reducida su esperanza de vida. La propia ministra mostró su disposición para conseguir centros de trabajo más seguros y unas prestaciones de la seguridad social que mejoren la protección de los trabajadores. Es un buen punto de partida para superar situaciones laborales que menoscaban los derechos de los trabajadores y, sobre todo, su salud. Ayer mismo se producía la primera reunión de la Mesa del Diálogo Social con los responsables de las organizaciones sindicales y empresariales mayoritarias, en las que se han planteado las líneas de los próximos meses de trabajo. Entre dichas líneas, se ha planteado en la Mesa de Diálogo Social trabajar en culminar la revisión del procedimiento de los coeficientes reductores de la edad de jubilación en actividades penosas o peligrosas, incorporando indicadores objetivos para su determinación, así como en el desarrollo de los acuerdos del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva en relación con la incapacidad temporal, siempre pensando en los trabajadores y las trabajadoras. Debemos poner recursos del sistema para una atención más ágil y una mejor recuperación en los casos como los que nos ocupa en las personas trabajadoras de la extracción de la piedra diagnosticados de silicosis. En esa línea se ha planteado la enmienda del Grupo Socialista. Señorías, el compromiso de este Grupo, del Gobierno y del propio Ministerio es firme. Seguiremos trabajando para mejorar la atención a las personas trabajadoras enfermas de silicosis y la prevención de nuevos casos. Muchas gracias. Muchas gracias. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Vasco EAJ-PNV, tiene la palabra la señora Sagastizábal Unceta Barrenechea. Gracias, presidente. Eskerrik asko, presidentea.
Hoy debatimos una moción presentada por el BNG para la protección de las personas trabajadoras afectadas de silicosis. Una moción, por cierto, que fue prácticamente debatida en términos bastante similares a través de una PNL en comisión presentada en marzo de 2017 y que fue debatida un año después, es decir, en abril de 2018, y que fue apoyada por la mayoría de los grupos parlamentarios. Una moción, desde luego, para tomar conciencia de lo que supone esta enfermedad, que está vinculada a sectores de la pizarra de granito, pero también de la minería, y cuyo objetivo, por un lado, es que se reconozca de forma general la incapacidad permanente de las personas trabajadoras diagnosticadas con silicosis de primer grado, incapacidad, por cierto, que ha sido reconocida por distintas sentencias judiciales, y, por otro, la revisión de los coeficientes reductores de jubilación para equiparar la categoría de la minería a cielo abierto con la minería interior. Mozio hau silikosiaren gaixotasunak dakarrenaz jauetzeko da. Mozio honek alde batetik lehen mailako silikosia diagnostiko jaken langilein ezintasun iraunkorra modu orokorrean aitortzeko eskatzen dau. Epai judizial batzuek aitortutako ezintasuna hain zuzen be. Eta bestetik erretirorako koefiziente murriztaileak berrikustea eskatzen dau. Aire zabaleko mehatzaritzaren kategoria barne mehatzaritzarekoekin parekatzeko. A mí me gustaría señalar, al hilo de esta moción, que además de este tipo de enfermedades señaladas y que son muy concretas, lo cierto es que las mismas debieran ser encuadradas en la necesidad de que exista una regulación de las enfermedades profesionales, así como de su prejubilación. La silicosis, además, es un supuesto especial, pero también hay que decir que con medidas protectoras no tendrían por qué producirse estos efectos, cosa que en la minería pues, parece inevitable. Ezin gara ibili beti kasu edo patologia partikular bakoitzaren abstrakzioa egiten. Azterketa global eta zehatz bat egin beharko genuke. Lanaren gaitasuna edo indarra murrizten daben patologiak edo jarduerak zeintzuk dirazen zehaztu ahal izateko, gero irtenbide zehatzak aplikatzeko. Gainera, uste dut Toledoko itunaren gobernuari dei egin jakola azterketa eta araudi horretan aurrera egiteko. Conocemos que se está trabajando en una enmienda transaccional y vamos a esperar para fijar nuestra posición. Pero sí me gustaría al menos emplazar al Gobierno para que dé los pasos necesarios a la mayor brevedad posible para ayudar a este colectivo, tal y como lo han anunciado precisamente en la mesa de diálogo social, en el que precisamente se va a regular el procedimiento de los coeficientes reductores de la jubilación en actividades peligrosas. Uste dut, zuzenketa transakzional bat lantzen ari zaretela eta beraz AJPNV-en jarrera finkatzeko itxarongo dugu. Baina berean, bebai gobernuari egin gura deutzat, benetan kolektibo horri laguntzeko bihar diran neurriak edo urratzak emon ditzan. Elkarrizketa sozialerako mailan esan dabenlez. Eskerrik asko. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Republicano tiene la palabra el señor Salvador Irush. Bé, bona tarda a tothom. Gràcies, presidente. Abans d'entrar en matèria, voldria dir unes paraules, ja que és la primera intervenció d'aquesta 15a legislatura i la primera que puc fer en català. I voldria començar amb aquesta dient això. Quan jo vaig néixer, a casa em van posar el nom de Jordi, però quan vaig arribar a l'escola em deien Jorge, i a tots els documents oficials em deien Jorge. I a mi això m'empipava bastant. Com és que un lloc Jordi i l'altre Jorge? I per què dic això? Perquè és una història com moltes d'altres que resumeix el combat i la voluntat de milions de persones que ahir i avui perquè la nostra llengua català no fos relegada a l'àmbit familiar o relegada o minoritzada o perquè no fos vexada pel supremacisme nacionalista espanyol. Per això parlar català aquí i avui, encara que alguns ho menyspreïn, per mi és molt important. Per mi és molt important. És molt important perquè significa que aquesta llengua continua viva, malgrat els esforços de molta gent que no ho fos.
continua viva, a diferència de moltes nacions que han perdut la seva, però la meva no l'ha perdut. I a més, si em permeten, em produeix un plaer, una felicitat quasi diria insana, no? Fer-ho davant d'alguns dels fills del franquisme, que durant tants anys han utilitzat tots els aparells de l'Estat per voler minoritzar aquesta llengua, humiliar-la i vexar-la. Doncs bé, aquí estem. Aquí estem i, com deia el poeta, estarem sempre fidels, sempre més al servei d'aquest poble. Bé, dit això, aniré per feina. Quan a la moció que presentava el company del grup BNG, evidentment que votarem a favor, no? La jubilació anticipada de persones treballadores del sector de l'extracció i transformació de la pedra i reconeixement de la incapacitat permanent per diagnosis de silicosis crec que és una obligació per tots plegats. I alhora denunciem que és una vergonya que encara tinguem que tornar a instar el govern una vegada més, a que es diagnostiqui aquesta malaltia de la silicosis com una malaltia professional i que es pugui ser d'acord amb això mateix. El nostre vot serà favorable i alhora que denunciem, com deia abans, que els senyors del BNG ja van presentar aquesta proposició de la llei el 2009 i estem al 2024. I això va pel Partit Socialista. 2024 i aquí aquesta càmera el 2009 ja va aprovar una PNL exactament igual al 2009 i estem al 2024, sisplau, posin les piles. També aprofitem aquesta ocasió per dir que aquesta PNL és una PNL que toca un punt que podien reivindicar desenes i desenes de col·lectius de treballadors que estan a l'espera de ser reconeguda també la seva jubilació anticipada o els coeficients reductors per al seu tipus de feines. Cada dia que passa sense que resolgui aquests problemes o que els procediments s'agilitzi desenvolupant una llei que ja existeix, que és la llei del Real Decret Llei del 2011, és un dia que la seva feina està rebent un impacte directe sobre la seva salut i la minva en la seva esperança i qualitat de vida i, en alguns casos, a més, que aquests col·lectius continuïn treballant constitueix un risc per a la seguretat pública. És a dir, l'exposició prolongada a entorns laborals perillosos, com aquells caracteritzats per condicions tòxiques, penoses, insalubres, pot tenir un impacte significatiu en la salut de tots els treballadors, però no sols això, que ja seria suficient, sinó que, a més, com passa, per exemple, en els treballadors de la conducció de camions de gran pes, no accedir a una jubilació anticipada és una temeritat. Els efectes de l'envelliment, com la disminució de l'agudesa visual, la pèrdua de reflexos, la fatiga crònica, poden afectar la capacitat dels treballadors majors per realitzar aquestes funcions de manera segura i eficient. L'aplicació de coeficients reductors i o l'avançament de l'edat de jubilació és imprescindible en totes aquestes professions. És essencial, no només per protegir la seva integritat física, com deia, sinó també per prevenir situacions que puguin posar en perill altres usuaris a la carretera, en el cas d'aquests camioners que parlava. En última instància, el que planteja també el BNG, a part d'una solució per a aquest col·lectiu que la mereix, és que l'edat de jubilació per a aquests col·lectius, que són molts, són més de desenes, com deia, que estan esperant aquesta resolució, és important ja que, a diferència del que s'ha fet, s'ha de reconèixer que en aquests últims anys en pensions s'han millorat moltíssimes coses, però en el tema de les anticipades l'únic que han fet és cada vegada endarrerir més la capacitat de poder-se jubilar anticipadament. I no, senyors, no hi ha una edat fixa o obligatòria per poder jubilar-se. Depèn de la feina que tinguis, depèn de les malalties, depèn de... Señoría, debe finalizar, por favor. Sí, perdó, ja acabo. Bé, en última instància, el que deia abans, l'ajust de l'edat de jubilació per a aquests col·lectius és contribuir no només al benestar individual dels empleats, sinó també a la seguretat i estabilitat social del seu conjunt. No hem de treballar fins la mort, sinó al contrari, treballem per viure. Moltes gràcies. Gràcies. Por el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar tiene la palabra la señora Martínez Barbero. Boas tardes. Señor Rego, a súa moción ten dous defectos importantes.
Por unha banda, ten graves problemas de contido técnico. A silicose é unha enfermedade profesional en todas as actividades das que fala a súa moción, en tantas outras, porque iso depende do cadro de enfermedades profesionais. Cuestión diferente é que a silicose de primeiro grado non determina automáticamente a concesión dunha incapacidade permanente, como si o fan as de segundo e terceiro grado, e que isto derive, en moitísimos casos, no despedimento da persoa traballadora por causas obxectivas. E isto ao meu grupo non lle parece xusto. Ademais, vostedes falan de que os convenios colectivos determinan coeficientes reductores. E isto non é así, porque ese non é un contido posible para os convenios colectivos conforme ao que di 85.1 do Estatuto dos Traballadores, que sí que é verdade que mudou a súa letra, agora xa non fala das cuestións de carácter asistencial, aínda que sabemos que as pode seguir regulando, pero estas cuestións de carácter asistencial son melloras voluntarias á acción protectora de seguridade social e non condicións de acceso ás prestacións e pensións que é o que son os coeficientes reductores e que se regulan para a súa concesión, xa o saben ben, polo Real Decreto 1698/2011 de 18 de novembre, procedimento no que se incorporan informes da Inspección de Traballo, do Instituto Nacional de Seguridade do Traballo e das organizacións sindicais empresariais máis representativas. Pero alén destes dous problemas, que seguramente consideran menores, pese a que a mí paréceme que temos que ser moi pulcras coas cuestións técnicas que traemos a esta Cámara, a súa moción resulta insuficiente. Sabe o BNG, sabe a súa organización política, señor Rego, que o aglomerado de cuarzo incorpora hasta un 95% de sílice cristalina. A silicose é unha enfermedade moi difícil de diagnosticar, precisamente porque pasan moitos anos de traballo da persoa traballadora no posto con exposición a este material hasta que debuta a enfermedade. Pero isto non é así cos aglomerados de cuarzo. Morre xente nova en España, en Europa e no mundo por a exposición a aglomerados de cuarzo. A mí paréceme, dende o respeto, de verdade o digo, de unha grande falta de perspectiva e de unha desconsideración enorme traer a esta Cámara un debate sobre a silicose e non falar de aglomerados de cuarzo. Eu son Sumar Galicia, señor Rego. Para mí preocúpame as cosas que pasan fora das fronteiras de Galicia. Preocúpame o que está a pasar co Porto de Valencia, coa súa ampliación. Preocúpame a Albufera de Valencia. Son Sumar Galicia. E, por suposto, que preocúpame moito a saúde das ourensás e os ourensás expostos á lousa, á sílice da lousa, a dos vigueses e viguesas traballadores de aglomerado de cuarzo, pero tamén as das persoas traballadoras de Chiclana, de Montemayor, de Bilbao ou Almanzora que están expostas a silestone. Por iso aspiro a que vostedes apoien as nosas futuras iniciativas dirixidas a debater nesta Cámara sobre o aglomerado de cuarzo. Debate que xa lle adianto que non vai falar de incapacidade permanente, porque a verdade é que nós non queremos cambiar saúde por cartos ni por expulsión das persoas do mercado de traballo. Imos apoiar a súa moción, aínda que sexa pouco correcta nalgúns dos seus argumentos e insuficiente para a clase traballadora, porque somos coherentes. Pero non se empregarlle ao BNG, señor Rego, que nesta legislatura antepoñan os intereses da clase traballadora aos seus intereses partidistas. E sei ben o que digo, porque a mesma clase traballadora que vostede di defender nesta moción viuse beneficiada por un montón de medidas do anterior goberno progresista de coalición que vostedes non apoiaron. Non apoiaron o ERTE, que salvaron os postos de traballo de 3.600.000 persoas traballadoras. Non apoiaron a Lei Rider, que por primeira vez en 35 anos de historia da democracia colleu uns traballadores e traballadoras que estaban fora do Estatuto dos Traballadores, falsos autónomos, e os meteu dentro. Isto por primeira vez, porque o que vivimos aquí foron a expulsión dos transportistas e a expulsión dos trade. E Europa basea a súa directiva de plataformas e algoritmos na nosa lei, pero vostedes non apoiaron. E que decir da reforma laboral? Votaron que non a unha reforma laboral que en Galicia xa conseguiu situarnos en termos de contratación temporal europea, co 14,2%. Fáltanos moito por facer, porque temos un problema co sector público que ya deixou ben feito, o desfeito máis ben o señor Feijóo e que o mantén o señor Rueda. Acabo. Hoxe dicimos que sí a súa moción, que é insuficiente, o facemos por coherencia, porque no meu grupo plurinacional, en Sumar Galicia, sí que temos claro para quen gobernamos e para quen queremos gobernar. Agardo que vostedes, nesta legislatura, superen os erros do pasado e estean, por fin, inequívocamente, do lado das persoas traballadoras.
Gracias. Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso tiene la palabra la señora Garrido Valenzuela. Gracias, presidente. Quisiera empezar pidiéndole al diputado de Vox, que ha intervenido en esta iniciativa, que respete los símbolos de Galicia. En nombre del Grupo Parlamentario Popular me corresponde fijar posición en torno a esta moción, consecuencia de la interpelación urgente, que trata sobre coeficientes reductores y reconocimiento de la incapacidad permanente por silicosis del sector de extracción y de transformación de la piedra. Antes de analizar las cuestiones concretas que se formulan desde el Grupo Parlamentario Popular, estamos convencidos de que la solución de este problema laboral, este problema de salud laboral, debe encontrarse en la adecuada gestión de los distintos riesgos laborales en los puestos de trabajo. En este caso, es el riesgo de la exposición a la sílice cristalina respirable, SCR, ya que de no tratarse adecuadamente en el ámbito de la prevención, puede ocasionar, como la triste realidad nos demuestra, enfermedades profesionales como silicosis y a veces cáncer de pulmón. Ya en el año 2017 se debatió en el Congreso una iniciativa que trataba ese problema, pero no tenía la concreción necesaria y no existían aún todos los cambios normativos inducidos desde la Unión Europea. Cambios que determinan sobre la SCR su grado su aumento de la peligrosidad y también exigen mayor nivel de protección. Se ha modificado, por ejemplo, el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y registro e incluye el polvo sílice libre como causante del cáncer de pulmón en el grupo 6. En la actualidad están definidas las obligaciones y derechos de la seguridad de la salud en el trabajo y sus riesgos específicos, existiendo un conjunto normativo e instrumentos científico-técnicos en el ámbito de la prevención para su correcta gestión, centrada en evitar o minimizar los daños profesionales. Me gustaría destacar aquí el protocolo de vigilancia sanitaria específica frente a la silicosis puesto en marcha en 2022. Por esto, debemos insistir en que en la actualidad y en el futuro la mejor defensa para la salud laboral para este colectivo de trabajadores está en la gestión de la prevención de riesgos en los centros de trabajo y no tanto en una visión reactiva cuando el daño y la enfermedad ya se manifiesta, debido, por supuesto, a una deficiente planificación e integración de las medidas preventivas. En la moción que se presentan incorporan también datos del Ministerio Nacional de Silicosis, que anualmente hace un estudio en el que destacan los nuevos casos y, desgraciadamente, entre todas las provincias españolas, Orense es la que presenta más casos en este último año 2022. Cabe decir que en Galicia tenemos un plan de prevención de la exposición de la sílice cristalina respirable en talleres de obra, basado en 3 medidas fundamentales: en medidas generales de prevención y protección, en recomendaciones específicas en los talleres y en su elaboración, y en medidas de prevención y montaje, esta última muy importante, en domicilios. Todos estos aspectos conforman la campaña de este año 2023, que se extenderá a años sucesivos. Además, en Galicia es pionera en aprobar una estrategia de prevención de riesgos en el horizonte 2027, sobre todo en nuevos riesgos y en aquellos en los que hay algún problema significativo por la elevada siniestralidad, como es el caso de la silicosis.
Basados en todo lo anterior, observamos que por la deficiente gestión preventiva del riesgo en estos sectores de actividad en el pasado, hoy en día se están diagnosticando silicosis a aquellas personas que han tenido una exposición prolongada durante años a la sílice cristalina respirable, por lo que es totalmente necesario considerar su protección en el acceso a las prestaciones de la Seguridad Social. Pero, señor Rego, ante esta situación y ante el asombro mío y de muchos diputados más, el proponente en la interpelación urgente, usted, señor Rego, dedicó casi el 25% del tiempo dedicado a insultar al Partido Popular, al Grupo Parlamentario Popular y a defender a Bolaños, al señor Bolaños. ¿Es que le sobraban los 12 minutos que disponía para hablar a los afectados por silicosis? Qué pena. Mire, señor Rego, hay dos formas de hacer política. Señoría, debe finalizar, por favor. Sí, ya acabo. Solucionando problemas, como hacemos en el Grupo Parlamentario Popular, tratando de mejorar la vida de las personas, o creándolos, como hacen sus socios. Es vergonzoso que el PSOE entregue la capital de Navarra a los herederos políticos de ETA. Señoría, finalice, por favor. Perdón, ya Finalice. solo una cita. Finalice. Y, por supuesto, el PP está en contra de esa moción. Y termino. Y pido permiso al presidente porque es una cita nada más, acordándome del colectivo laboral auténtico protagonista de esta moción, con una cita del historiador Ernesto Burgos. Cuando el hombre picó la primera piedra, despertó el demonio de la enfermedad. Se puede decir que la minería nació acompañada por la silicosis y con esta actividad podemos decir que se hizo realidad la maldición bíblica del trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor Rego, ¿acepta su grupo alguna de las enmiendas presentadas? No aceptamos ninguna. Gracias. A continuación, pasamos a debatir la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo